En esta ocasión vamos a hablar sobre el movimiento del centro de masas de un sistema de partículas. Una partícula no es más que una masa puntual, y un sistema de partículas está formado por dos o más partículas. En concreto, un sólido, un líquido o un gas es un sistema de partículas compuesto por millones de ellas. Bueno, como siempre, la mejor forma de entender estos conceptos es a través de un ejemplo concreto en los que se aplican. Y por ello vamos a resolver el problema 2224 del libro Problemas de Física, que está dirigido por Olya Savchenko y editado por la editorial Mir. El enunciado del problema es el siguiente. Un tubo de radio R contiene cierta sustancia porosa de densidad ρ0. Un émbolo imponderable sobre el cual actúa una fuerza constante F, al moverse por el tubo, comprime la sustancia hasta la densidad ρ. ¿Con qué velocidad se mueve el émbolo si la compresión transcurre a salto? Es decir, considerando que en el tubo se desplaza a cierta velocidad una superficie a la derecha de la cual la densidad de la sustancia es ρ y a la izquierda ρ0, en el instante inicial esta superficie coincide con la superficie del émbolo. Aquí tenemos la respuesta que proporcionan los autores del libro, que he copiado a continuación del enunciado. Los autores del libro solo proporcionan la respuesta final a los problemas y nunca la resolución detallada de los mismos. Nosotros vamos a llegar a este resultado resolviendo detalladamente el problema. En primer lugar, recordemos que imponderable significa de masa despreciable, por lo que no vamos a considerar la masa del émbolo en ningún momento en el problema. A efectos prácticos su masa es nula. Bueno, si interpretamos literalmente lo que pone en el enunciado, tenemos lo que aparece en esta figura. Esta es la fuerza que empuja el émbolo, este es el émbolo, esta es la superficie de separación de las zonas de sustancia porosa con densidad diferente. Estamos viendo el tubo, lateralmente, y en el enunciado nos dicen que a la derecha de dicha superficie la densidad de la sustancia es ρ y a la izquierda ρ0, que es lo que tenemos aquí. A la derecha la densidad de esta porción de la sustancia es ρ y a la izquierda es ρ0. Bueno, pues nosotros vamos a dibujar de nuevo el tubo, pero con el eje X dirigido como se hace habitualmente, es decir, con el sentido positivo del eje X apuntando hacia la derecha. En esta figura tenemos tres instantes diferentes del proceso de compresión. A la izquierda tenemos el instante inicial. Aquí siempre estamos viendo el tubo lateralmente. En el instante inicial toda la sustancia ocupa el interior del tubo, todo el interior del tubo, y está sin comprimir, por lo que conserva su densidad original ρ0. Aquí tenemos el émbolo que está a punto de entrar en el tubo y la superficie de separación de las dos partes de sustancia con diferente densidad, que la vemos aquí en detalle. Resulta que en el instante inicial pues está aquí, porque nos dicen en el enunciado que en el instante inicial esta superficie coincide con la superficie del émbolo. Bueno, hemos llamado v sub e a la velocidad del émbolo y v sub s a la velocidad de la superficie de separación. Y hemos introducido además esta magnitud auxiliar que indica la longitud del tubo. Esta magnitud yo la introduzco porque la vamos a necesitar posteriormente. En la parte central de la figura tenemos un instante genérico en el del proceso de compresión de la sustancia, y bueno, pues aquí ya vemos que la superficie de separación
va por delante del émbolo. Claramente vemos que esta parte de la sustancia se ha comprimido ya porque tiene una densidad ρ, y esta parte de la sustancia todavía no se ha comprimido y conserva la densidad original ρ sub 0. También podemos ver aquí el vector de posición de la cara interna del émbolo y el vector de posición de la superficie de separación de las partes de sustancia con diferente densidad. El instante t igual a t sub 1 corresponde a aquel en el que la superficie de separación llega al final del tubo, por lo que el proceso de compresión ha finalizado y toda la sustancia ya está comprimida y por lo tanto tiene una densidad ρ, que es su densidad final. Bueno, recordemos que yo siempre escribo los vectores en negrita, por lo que estas tres serían magnitudes vectoriales y sin embargo estas dos son magnitudes escalares. Aquí tenemos la expresión analítica de todas las magnitudes vectoriales de interés en el problema y observamos que todas están orientadas según el eje positivo, según el sentido positivo, perdón, del eje X. Aquí lo vemos también de forma gráfica. Bueno, hemos supuesto que el tubo tiene una longitud L, aquí la tenemos, por lo que en realidad se trata de un cilindro circular de radio R y longitud L. Por lo tanto, sabemos que su volumen es pi por r cuadrado por L. ¿Para qué necesitamos el volumen? Pues porque en el enunciado nos han dado la densidad de la sustancia, su densidad inicial. Por lo tanto, su masa es su densidad por su volumen. Como ocupa todo el volumen del tubo cilíndrico en el instante inicial, pues su masa no es más que ρ sub 0 por el volumen del cilindro. Pi r cuadrado L kilogramos. Bueno, ahora hay que decidir el sistema de partículas que vamos a considerar en el problema. En este problema concretamente solamente vamos a considerar como sistema de partículas a analizar la sustancia porosa, ¿vale? No introducimos el émbolo dentro del sistema de partículas a analizar porque al tener masa despreciable pues realmente no influye, ¿vale? Si el émbolo tuviera masa distinta de 0, pues sería recomendable introducirlo dentro del sistema de partículas a analizar, pero no es el caso. Evidentemente, este sistema de partículas durante el proceso de compresión se divide en dos partes de densidad diferente conforme, bueno, pues el émbolo avanza y comprime la sustancia, pero hemos de tener en cuenta que en todo momento el sistema tiene una masa constante m, que es esta que hemos calculado anteriormente, ¿vale? Bueno, como vamos a suponer que en todo momento las dos partes de la sustancia porosa son homogéneas, es decir, que en todo momento tienen una densidad constante, los centros de masa de cada una de estas partes están en el centro geométrico de sus volúmenes respectivos. Concretamente, eso significa que el centro de masa de esta parte de sustancia y el de esta parte, al estar en el centro geométrico del volumen respectivo, se encuentra situado en el eje del tubo cilíndrico. Y lo mismo ocurre para el centro de masas de la sustancia total. También se encuentra situado en todo momento en el eje del tubo cilíndrico. Bueno, pues concretamente nos interesa conocer la componente en X del centro de masa de cada una de estas dos partes. Pues en este caso simplemente al estar situada en el centro geométrico del volumen, pues esta componente X está situada en el punto medio del segmento respectivo, es decir, para la porción comprimida sería X sub e más X sub s medios,
y para la porción sin comprimir pues sería L más X sub S medios, ¿eh? Esos son los puntos medios de estos segmentos. Aquí lo tenemos. Y para calcular la posición de la coordenada X del centro de masas del volumen total de sustancia, que es nuestro sistema de partículas, se debe aplicar la fórmula para el cálculo del centro de masas de los cuerpos compuestos. Concretamente, para la coordenada X del centro de masas es esta la que aplica. Vale, pues componente en X del centro de masas del sistema formado por las dos partes de sustancia de densidad diferente es la siguiente: masa de la sustancia de la parte de sustancia que ya está comprimida, vamos a llamar m sub 1, por componente en X del centro de masas de la sustancia que ya está comprimida, más masa de la parte de sustancia que aún queda por comprimir, por componente en X del centro de masa de la sustancia que aún queda por comprimir, dividido por la masa total, ¿eh? M sub 1 más M sub 2 es la masa de toda la sustancia, solo que la vamos a distinguir entre la masa de la parte comprimida y la masa de la parte por comprimir. Bueno, pues ¿cómo se calcula esta masa? Pues como sabemos las densidades, hemos de saber los volúmenes respectivos. Para tener la masa es densidad por volumen, ¿vale? Por lo tanto, yendo a la figura del instante genérico, vemos que el volumen de este cilindro circular es esta longitud por pi r cuadrado, y lo mismo para este cilindro, ¿eh? Es esta longitud por pi r cuadrado. Por lo tanto, volumen sub 1, X sub S menos X sub E por pi r cuadrado, esta es la longitud que hemos visto antes, volumen sub 2, L menos X sub S por pi r cuadrado, y lo multiplicamos por las densidades respectivas, ¿eh? Bueno, conocidos todos los valores que entran en la fórmula de la componente en X del centro de masas de la sustancia total, los metemos en la fórmula, hacemos todas las operaciones pertinentes y agrupamos los términos en X sub S y en X sub E, ¿vale? Esta es la expresión que nos da la componente en X del centro de masas de la sustancia total, que nos depende de dos variables: la posición de la superficie de separación y la posición de la superficie interna del émbolo. Vamos a tratar de relacionar estas dos variables de forma que podamos eliminar una de las dos de esta fórmula. Bueno, pues como sabemos que la masa del sistema es constante, la masa de la parte de la sustancia comprimida más la masa de la parte de la sustancia por comprimir tiene que ser igual a la masa original de la sustancia que había en T igual a 0. Bueno, pues simplemente aplicamos este concepto, la ley de conservación de la masa. Tenemos el valor de estas expresiones, que las hemos calculado previamente, la igualamos a la masa inicial, hacemos las operaciones pertinentes, y esta es la relación entre la posición de la superficie de separación y la posición de la parte interna del émbolo, esta de aquí. Notemos que la superficie, la posición de la superficie es mayor que la posición de la cara interna del émbolo, como habíamos dibujado aquí. Es decir, la superficie está más a la derecha que el émbolo, o lo que es lo mismo, va por delante de él. Esto se puede comprobar muy fácilmente si ponemos aquí X sub S, aquí X sub E, hacemos unas operaciones sencillas, se va X sub E, multiplicamos ambos lados de la desigualdad por ρ menos ρ sub 0 y nos queda que ρ sub 0 es mayor de 0. Esto es cierto, por lo que también lo es la desigualdad original de la que se partió, que es esta. Vale. Bueno, pues conocida esta relación, la sustituimos en la fórmula de la componente en X del centro de masas de la sustancia, hacemos todas las operaciones pertinentes y ya nos queda todo
en función de una única variable, que es la posición de la parte interna del émbolo. Bueno, pues en la ecuación de Newton que gobierna el movimiento del centro de masas de un sistema de partículas, entra en juego la aceleración de dicho centro de masas. Por lo tanto, nosotros hemos de coger esta posición y derivarla 2 veces respecto al tiempo para obtener la aceleración correspondiente. Derivamos una vez respecto del tiempo y no obtenemos esta expresión en la que en principio tanto x sub e como v sub e dependen del tiempo. Vamos a considerar que ambas dependen del tiempo. Volvemos a derivar y obtenemos esta expresión. Esta es la componente en x de la aceleración del centro de masas del sistema de partículas considerado que es toda la sustancia. Bueno, pues vamos a escribir la ecuación de Newton del movimiento del centro de masas de un sistema de partículas genérico. Es esta de aquí. Tenemos que observamos en primer lugar que solamente estamos considerando fuerzas externas al sistema de partículas. Fuerza externa dirigida según el eje X, fuerza externa dirigida según el eje Y y fuerza externa dirigida según el eje Z. Y luego al otro lado de la ecuación tenemos la masa total del sistema de partículas por las aceleraciones, las componentes rectangulares de la aceleración del centro de masas del sistema de partículas. ¿Por qué solo se consideran fuerzas externas al sistema de partículas y no las fuerzas internas? Bueno, pues porque por la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción, las fuerzas internas a un sistema de partículas se anulan 2 a 2. Por lo tanto, en la ecuación de Newton del movimiento del centro de masas de un sistema de partículas solamente se han de considerar las fuerzas externas al mismo. En este caso, nosotros solamente tenemos, en este problema concreto, solamente hay fuerzas externas orientadas según el eje X. Es la única fuerza que hay, de hecho, es la que empuja al émbolo. Por lo tanto, esto es cero y lo mismo las aceleraciones correspondientes. Y en la ecuación de Newton del movimiento del centro de masas del sistema de partículas solo tiene componente en X. Es esta, la ecuación vectorial es esta, su correspondiente ecuación escalar es esta, ponemos el valor de la masa, que ya lo sabemos, ponemos el valor de la componente en X de la aceleración del centro de masas, que ya la sabemos de aquí, esta la hemos calculado anteriormente, y esto lo igualamos a la fuerza externa dirigida según el eje X, que es F, la fuerza que empuja el émbolo. Vale, pues aquí ya tenemos la ecuación de Newton correspondiente, pero nos encontramos con una dificultad adicional, y es que nos están apareciendo 3 incógnitas, ¿vale? O 3 variables, como lo queramos llamar: v sub e, x sub e y a sub e. En este caso concreto, como queremos dejar el resultado solo en función de los datos del enunciado, no tenemos más remedio que hacer alguna suposición adicional para poder obtener el valor de la incógnita v sub e en función solo de los datos proporcionados en el enunciado y, bueno, de la constante conocida pi. Obviamente eso no supone ningún problema que aparezca también en el resultado. Pues la suposición adicional que se suele hacer en este tipo de situaciones, y que además es la que suele simplificar más las cosas, es suponer que la velocidad del elemento en cuestión, concretamente en este caso el émbolo, es constante. Por lo que si la velocidad del émbolo es constante, su aceleración, que es la diferencial de la velocidad respecto de tiempo, es nula. Por lo tanto, si la aceleración es nula, este término desaparece y
la ecuación de Newton se transforma en esta. De aquí es inmediato despejar la velocidad del émbolo al cuadrado y extrayendo la raíz cuadrada positiva de la velocidad del émbolo obtenemos el módulo de la velocidad del émbolo, que es lo que nos pedían en el problema. Renombrando v sub e como v, este es el resultado que hemos obtenido. V es igual a raíz de f por la resta de las densidades, ρ menos ρ sub 0, partido pi r cuadrado por la multiplicación de las densidades. Comprobemos si coincide con el proporcionado por los autores del libro. Ya adelanto que sí, pero bueno, vamos a comprobarlo. V es igual a raíz cuadrada de f por la resta de las densidades, ρ menos ρ sub 0, partido pi r cuadrado por la multiplicación de las densidades. En efecto, hemos obtenido el resultado que nos habían proporcionado los autores del libro. Bueno, realmente ya hemos resuelto el problema, pero vamos a hacer unas operaciones muy sencillitas que nos van a permitir calcular, entre otras cosas, la posición de la parte interna del émbolo, la de la superficie de separación y la de la coordenada en x del centro de masas del sistema en función del tiempo. Bueno, pues partiendo de la velocidad del émbolo, sabemos que es diferencial de x sub respecto de t, integramos, calculamos el valor de la constante de integración, porque sabemos que x sub es 0 en t igual a 0. De la relación entre x sub s y x sub obtenemos el valor de x sub s, y de la fórmula que habíamos obtenido para la componente en x del centro de masas del sistema, haciendo las operaciones pertinentes, obtenemos su dependencia en función del tiempo. Aquí está ya recopilada la dependencia del tiempo de las tres posiciones de interés. La posición de la cara interna del émbolo, la de la superficie de separación y la componente x de la coordenada del centro de masas del sistema. Notemos como curiosidad que la cara interna del émbolo, el émbolo y la superficie de separación se mueven con movimiento rectilíneo y uniforme, sus velocidades son constantes. Sin embargo, la componente en x del centro de masas del sistema se mueve con rectilíneo uniforme, se mueve con movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado. ¿Cuál es la aceleración del centro de masas o concretamente de la componente en x del centro de masas? Bueno, pues aplicando la fórmula que teníamos, que habíamos calculado antes, hacemos todas las operaciones y cómo no, la aceleración, la componente en x de la aceleración de centro de masas del sistema es igual a la fuerza externa total dirigida según el eje x partido la masa total del sistema. Aquí lo tenemos, como no podía ser de otra manera. Bueno, sabemos que en t igual a t sub 1 la superficie de separación llega al final del tubo y en ese momento toda la sustancia porosa ya se ha comprimido. Bueno, pues haciendo t igual a t sub 1 en la fórmula de x sub s, sabemos que en ese momento llega al final del tubo, por lo tanto su posición es L, y despejamos aquí t sub 1, introducimos su valor en la componente x, en la posición x sub e, y obtenemos que la posición de la parte interna del émbolo cuando la superficie de separación ha llegado al final del tubo es esta. El valor correspondiente para la posición en la componente en x del centro de masas del sistema es este de aquí. Hacemos las operaciones haciendo t igual a t sub 1 y nos da este valor que, bueno, da la casualidad, no es casualidad, pero bueno, está en el punto medio justo de este segmento de aquí. Es x sub s de t sub 1, que es L en este caso, más x sub e de t sub 1 partido por 2. Lo tenemos aquí. X sub s de t sub 1
esta es x sub e de t sub 1 y ambos están divididos por 2. Bueno, pues la longitud del tubo que está ocupada por la sustancia comprimida es ni más ni menos que x sub s de t sub 1, que es L, menos x sub e de t sub 1. Hacemos las operaciones pertinentes y esto es menor de L. ¿Por qué? Pues porque ρ sub 0 es menor que ρ. Esto es así porque la masa de la sustancia es la misma en ambos casos, en t igual a 0 y en t igual a t sub 1, pero el volumen que ocupa la sustancia en t igual a t sub 1 es menor que el que ocupaba en t igual a 0. Y bueno, pues por último podemos dejar la masa en función de ρ sub 0 por el volumen correspondiente o en función de ρ por el volumen correspondiente. La longitud LC es sencillamente esta de aquí, la que ocupa la sustancia cuando está completamente comprimida. Bueno, pues el problema resuelto podría representar un proceso industrial sencillo, eso sí, muy simplificado, y del que ya conoceríamos la velocidad del émbolo y otros parámetros. Bueno, vamos a hacer un par de comentarios finales que considero importantes porque son un par de puntos que nos han ayudado a resolver el problema y nos lo han simplificado. En primer lugar, quiero recordar que en muchas ocasiones, yo diría que prácticamente en todas, es necesario introducir magnitudes adicionales o magnitudes auxiliares, como queramos llamarlo, para resolver los problemas. En este caso, la magnitud auxiliar que hemos necesitado introducir es la longitud L del tubo. Ha sido necesaria para calcular las masas que aparecen en el problema. Estas magnitudes evidentemente nunca nos las van a proporcionar en el enunciado. Vamos a ver nosotros que las vamos a necesitar conforme vayamos resolviendo el problema y siempre nos van a desaparecer en el proceso de resolución del problema y no deberían, por supuesto, aparecer en la respuesta final. La respuesta final siempre debería quedar solo en función de los datos proporcionados en el enunciado. Y bueno, también puede aparecer alguna constante tan conocida como pi, o la constante de gravitación universal, o E, o la constante E, por ejemplo. Eso no representa ningún problema. Casi siempre vamos a necesitar este tipo de magnitudes auxiliares. En este caso ha sido imprescindible para poder calcular la masa de la sustancia. Bueno, en este problema también ha sido necesario hacer una suposición adicional para poder dar la respuesta final en función solo de los datos proporcionados en el enunciado y de la constante pi. Al calcular la ecuación de Newton correspondiente, nos hemos dado cuenta que nos dependía de 3 variables. Entonces nos hemos visto obligados a hacer la suposición adicional de que la velocidad del émbolo era constante para eliminar este término y poder dejar la respuesta final en función solo de los datos proporcionados en el enunciado y de la constante pi. Bueno, pues hasta aquí la sesión de hoy. El tema del movimiento del centro de masas de un sistema de partículas es muy importante en mecánica y le vamos a dedicar más sesiones. Espero que os haya parecido interesante y nos vemos en la próxima sesión.